Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a grabar la parte 3 de la formulación inorgánica y vamos a ver, aproximadamente vamos a estar en los hidróxidos. Vamos a ver cómo se nombran y se formulan los hidróxidos. Y las sales ternarias. En el anterior vídeo vimos cómo se formulaban y se nombraban los ácidos oxoácidos. Esto viene en la página 26, entre la página 26 y 27. Ahí veis como los óxidos, los hidróxidos, vamos a empezar por los hidróxidos. Vale, los hidróxidos se forman combinando un óxido básico más agua. Un óxido básico, pues sabéis que es la combinación del oxígeno con un metal. Por ejemplo, esto. Vale, no sé qué ejemplo tendréis aquí, más o menos, pero bueno, los hidróxidos son compuestos que se utilizan por tener el grupo H más agua. Esto da lugar a un hidróxido. ¿Cuál es el grupo hidróxido? El grupo hidróxido es esto. Esto es el anión, como tiene carga negativa, hidróxido. Vale, entonces el anión hidróxido, cuando se combina, por ejemplo, con la plata, que es positivo, recordad que tiene número de oxidación positivo, 1, y es positivo por ser un metal, pues entonces forman un compuesto que es este, Ag o H. Eso es un hidróxido. Un hidróxido simplemente identificáis porque es metal, oxígeno y hidrógeno. Es muy fácil. El OH siempre juega con el número de oxidación -1, que se lo da al metal. Y el metal, pues con el número de oxidación que tenga. En este caso la plata, pues es 1 solo. Entonces, ¿cómo se nombra? Estos compuestos son muy fáciles de nombrar. No vais a tener ningún tipo de dificultad. Sería, en la nomenclatura sistemática se dice hidróxido. Y ahora se pone D, el nombre del elemento, que sería plata, y entre paréntesis se pone el número de oxidación que utiliza. Entonces sería hidróxido de plata 1. Y en la otra, pues en la tradicional, la nomenclatura tradicional, esta es la nomenclatura sistemática, pues sería hidróxido argéntico. Recordar la plata, ¿vale? Argéntico. Si yo tengo un elemento que puede tener dos números de oxidación, como el que tenéis aquí en el ejemplo, que es el hierro, pero el hierro, fijaros, tenéis este compuesto, FOH2, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí el hierro gasta el número de oxidación 2, que se lo da al OH, ¿lo veis? Aquí no hay que hacer el rollo la técnica de los números de oxidación, que la suma de todos sea igual a 0, se ve a simple vista. Hierro, pues entonces aquí, fijaros, el hierro gasta el número de oxidación 2, que se lo da al OH, y por lo tanto, como el hierro puede tener un número de oxidación, puede jugar con el 2 o con el 3, utiliza la más pequeña. Entonces, la nomenclatura sistemática sería hidróxido de hierro 2. ¿Vale? Y en la otra, pues sería hidróxido, y ya sabéis, en la tradicional, pues todos son terminaciones en ico y en oso. Como utiliza la más pequeña, sería hidróxido ferroso. ¿Ok? Si yo me encuentro el FOH3, que sí que existe también, este sería el hidróxido férrico. Con los hidróxidos habréis visto, no sé si habéis visto consultado el Aules, pero bueno, he dejado ahí una hoja, un folio, con los nombres comunes de los compuestos más importantes. El amoníaco, hay un montón, ¿no? El amoníaco, el agua oxigenada, muchos lo conocéis, sabéis ya identificarlo. Y abajo he hecho una columna con lo que son los minerales más importantes, las menas de donde salen los metales más importantes. Por ejemplo, la galena es la mena para obtener el plomo. Eso lo miráis y lo estudiáis de memoria, que es bueno saberlo. Bueno, pues tenemos aquí un compuesto que es el NaOH. ¿Vale? Es un compuesto corrosivo muy utilizado, sobre todo en la fabricación de jabón. Hay una historia muy chula con respecto a la sosa. Esto se le llama sosa cáustica. ¿Vale? La sosa cáustica es el nombre común de esta sustancia, que sería pues hidróxido sódico o hidróxido de sodio. ¿Vale? No sé si lo sabéis, pero en Elche hace mucho tiempo, pues
había campos enteros de una planta, y de esa planta, que es la planta de sosa, se extraía la sosa cáustica. Se quemaba y de esas cenizas pues se obtenía sosa cáustica. Hoy en día ya hay un proceso más industrial para utilizar la sosa cáustica. Pero salía la sosa cáustica de unas hierbas que tenían un color como violeta o rosáceo. E incluso aquí en Elche todavía hay un camino que le llaman el camino de las cendres, de las cenizas. Porque en ese camino dicen que iban los carromatos llenos de estas plantas que luego se quemaban y luego se utilizaban para hacer jabón. Y se llevaban, pues, esta sosa se llevaba a Marsella y allí se hacía el jabón de Marsella y todo esto, para que veáis, ¿no? Que hace 100 años o algo así, Elche, pues, la industria de Elche no estaba centrada en el calzado, sino estaba centrada en la producción de sosa cáustica por este método tradicional muy chulo. También tenéis esto, ¿no? Que es la cal CaOH, que es la cal apagada. También tenéis esto. No sé si lo he puesto en la lista, así que no la voy a poner. Esta es la sosa cáustica, esta es la cal apagada. Y ya que me acuerden, creo que no hay más hidróxidos, ¿vale? Los hidróxidos son muy fáciles de formular y de nombrar. Es decir, si a mí, por ejemplo, me dan, imaginar que es al contrario, ¿no? Me dan hidróxido, el nombre, ¿no? Y dicen, hidróxido, venga, fórmulame el hidróxido, pues por ejemplo, mercúrico. ¿Vale? Identifico que está en nomenclatura tradicional, porque tiene terminación IO, mercúrico es de mercurio, Hg, pongo el OH de hidróxido, ¿vale? ¿Lo veis? Y ahora digo, el mercurio, ¿qué valencias tiene? La 1 y la 2. Entonces está utilizando la más grande porque la terminación es ico. Entonces el OH siempre le va a dar el número de oxidación 1, que no se pone, y aquí pues sería un 2, que el mercurio utiliza la 2 y se pone aquí, ¿lo veis? Son fáciles. Lo que no es tan fácil es el que vamos a ver ahora, que es algo que he explicado hoy en clase, pero vamos a explicarlo aquí también para que lo tengáis y podáis el vídeo pasarlo para adelante, para atrás, como queráis. Y ahí tenéis una tabla, ¿vale? Con algunos hidróxidos para nombrar. Bien, esto está en la página 27, creo. Es lo siguiente, ¿no? Es como vamos a empezar a formar lo que son. Antes de empezar con las sales ternarias, hay que ver de dónde salen las sales ternarias. Tenéis aquí el ejemplo del ácido nítrico, en la página 27. Pues vamos a ver. Yo parto de un ácido suácido, ¿de acuerdo? HNO3. Este se llama, cuando yo tengo que ponerle el nombre a esto, pues vamos a recordarlo. Hago la regla de los números de oxidación, porque yo sé que el hidrógeno tiene un número de oxidación más 1. El oxígeno, pero menos 2, pero el nitrógeno no lo sé. Entonces tengo que averiguar el número de oxidación que tiene el nitrógeno aquí, en este compuesto, con el que juega. Entonces sería el oxígeno siempre menos 2. Multiplico el número de oxidación del oxígeno por el número de átomos de oxígeno que tiene, que son 3. Entonces sería menos 2 por 3, menos 6. Hidrógeno es más 1, porque hay solamente un átomo de hidrógeno. ¿Qué número de oxidación tiene el nitrógeno para que la suma sea 0? Pues tiene que ser más 5. Entonces el nitrógeno, voy a acercar más, el nitrógeno, de estos 3 números de oxidación que tiene, utiliza el más grande. Por lo tanto, si hubiera utilizado el más pequeño, sería ácido hiponitroso. Si hubiera utilizado el 3, que es el de en medio, sería ácido nitroso. Pero como es el mayor, esto es el ácido nítrico. ¿Vale? ¿De acuerdo? Uno de los grandes o de los 4 grandes ácidos minerales que existen. Se llaman minerales porque empezaron a obtenerse de los minerales. Y los primeros que empezaron a obtener estos ácidos los obtuvieron prácticamente de casualidad, fueron los árabes. ¿Vale? Los árabes tienen una tradición química muy grande. Ellos, en su búsqueda digamos, en la época de la alquimia, que trataban de buscar o de obtener oro, pues indirectamente no obtuvieron oro. Ya sabéis, de la mezcla de azufre, de mercurio y de otra sustancia a la que llamaban quinta esencia, sino que accidentalmente utilizaron ácido nítrico, o sea, obtuvieron ácidos que hoy en día son de uso industrial. Ácido nítrico, ácido sulfúrico, y eso pues fue mejor para la humanidad, porque si pensáis, si tuviéramos hoy en día una forma de obtener oro
oro puro, el oro bajaría muchísimo su precio y tampoco tiene tantas aplicaciones industriales. La única aplicación grande industrial que tendría sería, bueno, pues se sustituiría los cables de cobre por los cables de oro porque es mejor conductor de la corriente. Pero, sin embargo, estos ácidos sí que tienen una aplicación industrial bestial. El ácido nítrico, sobre todo. El ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico. Bien, pues este es el ácido nítrico. ¿Qué le pasa a los ácidos oxoácidos? Bueno, pues que resulta que los ácidos oxoácidos, cuando se añaden agua a ellos, se disocian. ¿Por dónde se disocian? ¿Por dónde se rompen? Recordar que disociar es romperse por dos. Por la molécula se rompe por aquí. A ver si esto frío. La molécula se rompe por aquí. Es decir, el hidrógeno queda en un lado y todo esto queda en otro lado. Es decir, el no metal y el oxígeno. Y al romperse se forman dos iones. El hidrógeno se queda siempre con carga positiva, porque pierde el electrón. Y lo demás se queda con carga negativa. Pero ahora, ¿cuántas cargas tiene el hidrógeno? Pues tiene tantas cargas como hidrógenos haya. Como hay solamente un átomo de hidrógeno, le pongo una carga positiva. ¿De acuerdo? Si yo tuviera el ácido sulfúrico, lo voy a hacer con el ácido sulfúrico también. ¿De acuerdo? Pues el ácido sulfúrico también se disocia por aquí. ¿Vale? Y tengo hidrógeno. ¿De acuerdo? Pero ahora, fijaros en una cosa. ¿Cuántos átomos tengo de hidrógeno? 2. Pues cuando se rompe, ese 2 no viene aquí, sino que el 2 se pone delante, para indicar que yo tengo 2 átomos de hidrógeno. Ahora, cada átomo de hidrógeno va a tener una carga positiva. Aquí, como solamente hay uno, se debería de poner aquí un 1, pero no hay costumbre de ponerlo. Más. Ahora, este compuesto que tenéis aquí, el NO3, que ahora veremos cómo se llama, siempre es negativo. Y tiene tantas cargas negativas como átomos de hidrógeno. Como átomos de hidrógeno tenía pegado inicialmente. Por lo tanto, este NO3 tenía un átomo de hidrógeno pegado inicialmente, por lo que pongo una carga negativa. Y este SO4 tenía 2 átomos de hidrógeno pegados, por lo tanto es 2 negativo. Si tuviese aquí un 3, que tenéis aquí este otro ejemplo, ¿vale? Pongo las 3 variedades que hay, por así decirlo, sería 3H, este es el ácido fosfórico, más PO4, y ahora como tiene 3 átomos de hidrógeno le pongo aquí 3 menos, ¿vale? Pues mirad, esto se llama ácido nítrico, lo tenéis aquí. Si os fijáis, ahora cuando combináis esto, si se volviera a combinar y volviera esta disociación para atrás, positivo y negativo se anularían y darían una molécula neutra. ¿Vale? Fijaros, 2 positivos, 2 negativos se anularían y darían una molécula neutra. Y 3 positivos, 3 negativos se anularían y darían una molécula neutra. La cosa es que primero hay que ponerle el nombre a esto. Esto es el protón, es el ion hidrógeno. ¿Vale? Esto se le llama protón en vez de ion hidrógeno. Y ahora, ¿cómo le pongo el nombre yo a esto? El NO3 negativo. Pues fijaros, el nombre tiene que venir del ácido donde proviene. Y proviene del ácido nítrico. Pues ahora yo lo que hago es cambiar. Y cuando me encuentro un ico, lo cambio por un ato. Como tiene carga negativa, es anión. Entonces va a ser el anión, en vez de nítrico, van a ser el anión nitrato. ¿De acuerdo? Esto era el ácido sulfúrico. Pues este, que es el que me interesa, sería el anión, cambio el ico por el ato, anión sulfato. ¿Vale? Seguramente que os suenan los sulfatos, que son los compuestos sulfatados, que se utilizan un montón para como fertilizantes, ¿no? Y esto pues igual, y más los fosfatos. Fijaros, si este es el ácido fosfórico, esto sería el anión, cambio el ico por el ato, entonces sería fosfato. Bien, y si yo tengo un ácido, ¿vale?, que no termina en un ácido o ácido que no termina en ico, por ejemplo, uno que termina en ato. Bueno, vamos a poner, si os parece bien, vamos a ver, vamos a coger uno que sea Cl2O, vale, vamos a coger este, HClO, ¿vale? Entonces, esto se disocia, ¿vale?, más ClO, siempre igual, se rompe por aquí. Ahora, el hidrógeno se queda con carga positiva y esto se queda con carga negativa. Solamente una carga negativa porque tenía pegada solamente un hidrógeno y el hidrógeno siempre es positivo. Primero, para saber cómo se llama esto, este anión,
Ya sé que es un anión. Bueno, al menos ponerle anión. Tengo que saber cómo se llama esto. Entonces sería, vamos a ver el número de oxidación con el que juega el cloro. Sería -2 más 1. Entonces el cloro utiliza el número de oxidación 1. El cloro, recordar que puede tener número de oxidación 1, 3, 5 y 7. Entonces, de 4 números de oxidación posible, utiliza el más pequeño, el 1. Entonces, este sería el ácido. Y ahora recordar, iba a decir hiponitroso. Ácido hipocloroso, porque es cloro, ¿eh? No es nitrógeno, lo que tengo aquí es cloro. Ácido hiponitroso, ¿vale? El hipo, si hubiera utilizado la 3, sería ácido cloroso a secas. Si hubiera utilizado la 5, sería ácido clórico. Y si hubiera utilizado la 7, sería ácido perclórico. Recordad que como el cloro tiene 4 números de oxidación, puede formar 4 ácidos isoácidos. ¿Vale? En la variedad está el gusto. 4. ¿Cómo se va a llamar entonces este anión? Pues sería anión hipo, ¿vale? Sigue conservando el hipo y ahora el oso lo cambio por la terminación ito. Entonces sería anión hipoclorito. ¿Vale? Hay otros que son, por ejemplo, anión clorato, y a lo mejor os suena clorato potásico, perclorato potásico. Entonces, la idea es, cuando yo tengo un ácido isoácido y termina en oso, cuando se forma ese anión, al romperse, el oso se cambia por él, como hemos visto ahí, por el hito. Y si termina en ico, se cambia por el ato. ¿Vale? Vale, ¿por qué es lo que va a pasar? Que tú tienes este compuesto, el que teníamos antes, ¿no? HCl. Se disocia en el agua y se forma eso. Y ahora imaginar que en el agua, por lo que sea, hubiese hierro, 2 positivo. Es decir, el hierro gastando el número de oxidación 2. Pues, ¿qué es lo que va a hacer este clorato? Pues este clorato ya no va a querer volver a unirse al hidrógeno y seguir volviendo a hacer o a formarse HClO, sino no va a querer unirse al H, al hidrógeno otra vez, y volver para atrás, HClO, sino que va a unirse al metal que encuentre en el agua. Entonces se forma esto. Una carga negativa se une a cargas positivas y se puede formar esto, FeClO. ¿Con qué número de oxidación o qué número de oxidación gasta esto, el anión? Pues el -1. Y el hierro, el +2. Entonces el hierro le da ese número de oxidación +2 a todo esto. Y lo pongo entre paréntesis. Y esto, que hemos dicho que era el anión hipoclorito, ¿de acuerdo? Pues le da el número de oxidación 1 al hierro, que no se pone. Y esto es una sal ternaria. Una sal ternaria se identifica por un metal siempre a la izquierda, es decir, en vez de tener un hidrógeno, como ocurría por ejemplo en los ácidos oxoácidos, el hidrógeno queda sustituido por un metal. El metal, el no metal y oxígeno. ¿Ok? Pues así se forma. Vamos a ver si formulamos algo. Vámonos a esto, lo tenéis, HNO3, ponía yo el ejemplo. Tenéis otro ejemplo con el H2SO4, que es el ácido sulfúrico, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, vamos a poner diferentes aniones. Por ejemplo, mirad, este anión que yo tengo, porque hay que saber también nombrar, ponerle el nombre a esto, con carga negativa. Bueno, pues lo primero que tengo que ver yo aquí es el número de oxidación que utiliza el carbono aquí. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ahora lo que va a ocurrir es que para la técnica de los números de oxidación, ¿vale?, no lo igualo a 0, como hacíamos siempre, sino que lo igualo al numerito que hay aquí, a -2. Es decir, que la suma de la multiplicación del número de oxidación del oxígeno por el átomo de oxígeno más el número de oxidación del carbono por el número de átomos de carbono tiene que ser -2. Entonces, fijaros, es más fácil de lo que parece. Porque es como antes, como lo que hacíamos antes, solamente que en vez de igualarlo a 0, lo igualamos a lo que hay aquí. Aquí lo igualamos a -2. Si yo tuviera esto, lo igualo a -1, porque tengo una carga negativa. ¿Cómo se hace? Pues mirad, como siempre, número de oxidación del oxígeno, -2, por 3, -6. Y ahora, buscarme aquí un número positivo, porque este no metal siempre es positivo en estos casos, que sumado a -6 sea -2. Pues va a ser el +4. Por lo tanto, el carbono, de los dos números de oxidación que puede utilizar, utiliza el más grande. ¿Cómo se va a llamar esto? Anión. Y ahora atención, no tengo que ver de dónde viene,
del ácido isoácido que viene, sino que como utiliza el número de oxidación más grande, ahora, como son aniones, en vez de poner la terminación ico, pongo la terminación, aquí lo tenéis, en vez de ser ico, por utilizar el número de oxidación más grande, pongo ato. Entonces sería anión carbonato. ¿Vale? ¿Cómo sería? Pues lo hago igual, mirad. Menos 1. El oxígeno, como siempre, menos 2. Por 3, menos 6. Entonces el nitrógeno 5. Es decir, que el nitrógeno utiliza la más grande de 3. Entonces sería anión. Ahora olvidaros de terminaciones icos y oso. La mayor es ato. La de en medio sería ito. Y la más pequeña sería hiponitrito. Entonces esto sería anión ni, como es la mayor, nitrato. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer, por ejemplo, una que hay aquí, en el ClO3, la que tenemos aquí. Negativo. Entonces, todo tiene que ser igual a menos 1, menos 6, y por lo tanto el cloro es 5. ¿Cómo sería? Pues 1, 3, 5 y 7. Está utilizando la 5. Uy, perdón, que no lo veáis. Entonces sería anión. Pues sería, si hubiera utilizado la 1, sería anión hipoclorito. Si hubiera utilizado la 3, sería anión clorito. Si hubiera utilizado la 7, sería anión perclorato. ¿Veis? Estoy sustituyendo los icos por los atos y los oso por los itos. Y ahora, como es la 5, es anión clorato. ¿De acuerdo? Bien, eso es ir ensayando, lo vamos a ir ensayando, no os preocupéis. Porque hay que hacerlo. ¿Cómo se hace al contrario? Es decir, me dan a mí esto, ión, que no me deberían de dar ión, me deberían decir anión, para decirme que ya es negativo. Anión hipoclorito. Pues se hace así, es un poco más enrevesado, pero bueno, es igual. Hipoclorito, identifico el cloro, identifico que como es hipo y clorito, el cloro de las 5 valencias se utiliza la más pequeña, que es la 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues mirad, lo hago así. Lo hago como si fuera un ácido oxoácido. La combinación del cloro con el oxígeno, donde el cloro utiliza el número de oxidación 1, que se la da al oxígeno, pero no lo pongo, y el oxígeno el 2. Y ahora le añado su molécula de agua. Y me quedaría H2Cl2O2, que simplificado sería HClO. ¿Vale? Ahora le quito el hidrógeno y le pongo tantas cargas negativas como hidrógeno tenía. Esto es el anión hipoclorito. ¿Vale? Vamos a ver si podemos explicar un poco lo que son los... Eso os lo voy a poner en otro vídeo para que no sea más largo.